En la hora de la verdad, con el patrocinio del Banco Popular, el editorial de Fernando Londoño Hoyos. El país es poco aficionado a tomar las cosas en serio. Alguien dijo en una frase lapidaria que en Colombia casi todo lo que pasa es grave y casi nada de lo que pasa se toma en serio. Este es un país que no quiere las cosas serias. Por eso, cuando, con referencia a este supuesto proceso de paz, hacíamos el análisis del documento inicial, el terrible documento suscrito en La Habana, y después sobre el discurso de Timochenko, que se produjo al mismo tiempo que se producía el discurso del presidente Santos anunciando a los cuatro vientos la gran conquista del gobierno. Nadie nos quiso tomar en serio. Hacíamos el análisis de esos documentos esenciales y llegábamos a las conclusiones de que iba a pasar lo que pasó ayer, pero nadie nos creía. ¿Será que ahora tomamos en serio el discurso de Iván Márquez? Déjenos hacer referencia a ese discurso para llegar a conclusiones. En primer lugar, ¿quiénes son ellos? Así se llamaba la columna que yo presenté ayer en el diario El Tiempo. ¿Quiénes son esos señores? ¿Cuáles son sus cartas credenciales? Iván Márquez lo dice con toda tranquilidad: somos un ejército beligerante. ¿Qué significa darle a las FARC el estatus de beligerancia que imprudentemente, torpemente, entre el señor Sergio Jaramillo y el presidente Santos le dieron a las FARC? Reconocer que estamos en una guerra civil donde hay dos partes enfrentadas, en igualdad de condiciones. La una que lucha por mantener el statu quo, que es el gobierno, y la otra que lucha por derribarlo con razones legítimas, con razones que será del caso estudiar en cada momento, que son las FARC. Gobierno y FARC están exactamente en las mismas condiciones, en pie de igualdad. Son dos partes enfrentadas. Eso significa declararse ejército beligerante. Y entonces, cuando hay una guerra, hay que averiguar quién es el culpable de la guerra. E Iván Márquez lo resuelve de una vez. Las FARC no crearon esta guerra. La guerra es una respuesta al terrorismo del Estado. De manera que ellos, pobrecitos, son las víctimas que se han tenido que levantar en armas contra un Estado totalitario y contra un Estado terrorista. Lo dicen también con toda tranquilidad. Y ese es el punto de partida. Estado beligerante, es estatuto beligerante para las FARC y estatuto beligerante contra un Estado terrorista. Se necesitará mayor claridad. Ese es todo un cambio. En el mundo estamos no en un conflicto, sino en una guerra civil entre dos ejércitos enfrentados. Vamos a hacer un esfuerzo por la paz. ¿Durante cuánto tiempo? También lo dice con toda claridad. Como lo dijo Timochenko cuando dijo que ni nos soñáramos que en 2 miserables años esto se iba a arreglar. El presidente Santos sigue hablando de unos meses. Él quiere cubrirse de gloria e ir a ser candidato al Premio Nobel de la Paz en Oslo, llevando en sus manos el documento de paz suscrito con las FARC. No está ni tibio, señor presidente. Iván Márquez se lo dice: no hay paz express, y se lo dice expresamente. Es decir, esto va a ser largo. ¿Y qué es lo que va a ser? Pues el presidente Santos dice que no, una cosita, una misita rezada en una iglesita cerrada al público donde no se filtre las noticias de lo que está ocurriendo. ¿Qué responde Iván Márquez? Se lo soñó. Esto es ante los ojos del mundo, esto es ante los ojos del país. Vamos a discutir los grandes problemas nacionales de cara al pueblo colombiano y que venga todo el pueblo colombiano a La Habana a discutir los grandes temas, los temas sindicales. Ayer veíamos al señor de la CGT diciendo, y con toda razón, en este terreno, el terreno de las discusiones sociales y sindicales, no se lo vamos a dejar a nadie. Se lo quitaron, señor, se lo quitaron.
Este tema se pasa para La Habana y allá en La Habana es donde usted tendrá que ir a discutir, como todos los temas nacionales. ¿Cuál va a ser el modelo económico? ¿Cuál el modelo agrícola? ¿Cuál la participación de las transnacionales en la economía colombiana? ¿Cómo se va a profundizar la democracia, etcétera? Esto, pero en público, en un tiempo indeterminado. ¿Qué más dicen? Verdad. La verdad es un elemento esencial de todo proceso de reincorporación de un grupo armado a la vida civil. ¿Verdad? ¿Verdad la que tiene que contar el Estado, que es la organización terrorista? Nosotros no le hemos hecho daño a nadie. Y por supuesto, a nosotros no nos hablen de reparación de daños. Claro, el que no causa un daño no lo repara. La reparación, dentro de la teoría de la culpa aquiliana genérica del derecho civil ordinario, es que el que por su culpa le causa un daño a otro lo tiene que reparar, pero si las FARC no tienen culpa de nada, que tienen que reparar nada. Luego, no hay verdad y no hay reparación, lo que significa que tampoco hay justicia. Olvídense, meternos a la cárcel a nosotros es al contrario. El que ha ejercido funciones al servicio de un terrorismo de Estado es el ejército. Hay que desmontar el ejército. Señor general Mora Rangel, ahí en su cara se lo dijeron para que usted crea que no le mandan razones. Se lo dijeron. Hay que acabar con el ejército de Colombia para sustituirlo por el ejército del pueblo. Eso lo dijo ayer Iván Márquez. Por supuesto, penas ningunas. Y por supuesto vamos a discutir los temas. ¿Cuáles son los temas que vamos a discutir? El primero, el modelo neoliberal. Aquí tenemos un modelo neoliberal de economía que pone en el centro de todo el modelo el mercado. Es decir, las líneas de la oferta y de la demanda que se encuentran para determinar un precio, es decir, la competencia, el espíritu de superación, el ingenio de cada uno, de cada empresario por encontrar un nicho de mercado y por ganarse el favor de los consumidores. No, ese es un asesino metafísico. Si no hay mercado, ¿qué hay? Planificación centralizada de la economía. Eso es lo que se va a discutir en Cuba y lo que propone Iván Márquez como tema esencial. Y entonces, dentro de ese modelo, ¿qué papel juegan las transnacionales? Son unas ladronas de nuestros recursos naturales. Hay que darle palo a Pacific Rubiales, que viva la sublevación de la gente contra Pacific Rubiales, y desde luego contra la Drummond y desde luego contra todas las compañías que están ayudando al desarrollo de Colombia a través de la inversión extranjera. Son unas ladronas, el mismo lenguaje de hace 60 años. Si las transnacionales son unas ladronas, ¿qué son los empresarios colombianos? Los enemigos del pueblo. Son enemigos del pueblo. Y lo cita con nombre propio para que no haya lugar a interpretaciones. Y entonces cita al doctor Luis Carlos Sarmiento. Y el doctor Luis Carlos Sarmiento entonces es un bandido financiero. Y los herederos de Julio Mario Santo Domingo son unos ladrones. Y el señor del ingenio Manuelita que estaba ahí sentado, el señor Leder, es un filibustero. Con esas palabras. Entonces, palo a los empresarios después de haber desterrado a las transnacionales. ¿Qué queda? El Estado poderoso, el Estado que lo administra todo y que es el dueño de todos los sistemas de producción. Eso lo dice la Vulgata marxista-leninista en su página número 1. Respecto a las tierras, doctor Juan Camilo Restrepo, usted estaba convencido de con su ley de tierras y con su ley de reparación a las víctimas, persiguiendo a los propietarios de las tierras y poniendo las tierras como elemento de discusión con las FARC, se los iba a ganar. Doctor Restrepo, van años adelante suyo. Ellos quieren, como lo dije en algún artículo antes, las tierras de ellos para ellos y las tierritas de los demás también los quieren para ellos. Una reforma agraria integral y abolir de plano la propiedad privada. Los que se fueron a los llanos orientales a hacer patria, a desarrollar la mitad del territorio nacional y una de las zonas agrícolas más esperanzadoras del mundo, son unos bandidos. Así pues, ¿qué reforma agraria
integral, inversión extranjera, olvídese de la inversión extranjera y de los tratados de libre comercio. Esos son parte del asesino metafísico que es el mercado. Ahí está pues el evangelio del día, ahí está el discurso de Iván Márquez, ahí están los temas de discusión en Cuba. Tímidamente el doctor de la calle Lombana ha tenido que decir que esos temas no están en el debate, que si las FARC los quieren discutir, que entreguen las armas, que ganen las elecciones y que traten de discutir el tema, suponemos, en una Asamblea Nacional Constituyente, porque todo esto supone una reforma constitucional. Todos los principios constitucionales quedan en juego con el discurso de Márquez. Pues no, doctor de la calle, esto lo van a discutir en Cuba, esto lo propusieron ya. Lo que pasa es que, le repito, usted no había leído los documentos esenciales que se habían producido, ni leyó el pacto que escribieron Sergio Jaramillo y Enrique Santos Calderón, ni leyó el discurso de Timochenko. Si usted los lee con cuidado, verá que estos temas que estamos proponiendo y que Iván Márquez lanzó a los cuatro vientos desde la tribuna que usted ayudó a organizarle, doctor de la calle, porque usted es parte esencial de este tema, esos asuntos son los que quieren discutir en Cuba en un término indefinido, no en una misa rezada y silenciosa, sino ante los ojos y los oídos del mundo entero, porque lo primero que quieren es espectáculo. Y las FARC no vienen por una entrega de armas, vienen por el poder. Está claro, lo dijo Timochenko, a la victoria. No nos falta sino obtener la totalidad del poder y lo vamos a lograr. Sorpresa, el que se declare sorprendido es un perfecto ingenuo. Usted dijo que no eran ingenuos. Lo son, doctor de la calle. Lo son, presidente Santos. Se la creyeron toda a Sergio Jaramillo, al hombre que habla en griego y tal vez por hablar en griego ustedes no le entendieron. Esto era lo que quería, poner en tela de juicio y en tema de discusión las bases sobre las cuales está cimentada la sociedad colombiana. Las quieren destruir para reemplazarlas por un sistema comunista. Pero ¿cómo se pueden declarar sorprendidos ante eso? Es el socialismo del siglo XXI lo que ellos proponen. Sin reparación, sin verdad, sin justicia, sin que paguen un día de cárcel, claro que no, tomándose el ejército de Colombia, tomándose las instituciones, eliminando la inversión extranjera, eliminando el TLC, declarando ladronas y tránsfugas a las transnacionales, acabando con los empresarios colombianos, que son los que producen y generan riqueza, acabando con todo lo que somos y todo lo que aspiramos a ser. Una sociedad civilizada, organizada dentro de un esquema, llamémoslo liberal en el sentido europeo, dentro de una filosofía cristiana de la existencia, para reemplazarla por el capital de Marx y por la técnica de Lenin y de Stalin. Ese fue el discurso de Iván Márquez.